¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde nuestra nueva casa, desde la Asociación Médica del Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español, que su misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados. Y bueno, pues voy a presentar a los miembros del staff y del panel, al doctor Gabriel Rojas Posero. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué bueno que ya están con nosotros. Al doctor Jaime Kleiman Podlipsky. Muchas gracias, buenos días a todos. Bienvenidos aquí al Colegio de Ginecólogos a la y Obstetras. doctora Gaby Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Al doctor Fernando Castillo. Hola, buen día, un gusto nuevamente. A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera. Gracias, mi querido Doc, gracias. Ya dime, doctor, no hay ningún problema. Ya me lo habías dicho la vez pasada, pero bueno, amigos de Salud para Todos, ya estamos aquí. Tenemos un súper programa, Les súper habla invitados. Su amigo, el doctor Roberto Canales, quien es médico internista, y a nuestros invitados de superlujo, a nuestro gran amigo, el doctor Eugenio Salgado Ruiz, quien es pediatra y neonatólogo, y al doctor Omar Flores Juárez, quien es ginecobstetra. Y el tema de hoy es el coronavirus y sus términos en general en pediatría y en ginecobstetricia. Y pues es un tema que está causando mucha polémica porque se piensa que ya hay una pandemia mundial. Ya en México confirmados 5 casos y en Estados Unidos ya ha habido más de 20 muertes. Y yo creo que la persona más autorizada en este momento para hablar acerca de las generalidades del coronavirus, el doctor Eugenio Salgado Ruiz, nuestro gran amigo. Hombre, gracias. Pues bueno, como siempre, un gusto estar con ustedes, todos mis compañeros de mesa. Padre, buen tema. Yo creo que quisiera más bien pedir que ojalá tengamos muchas preguntas así de la gente, porque hay mucha mala información, quizá. Como siempre, yo quisiera empezar un poquito con el tema de honor a quien honor merece, ¿no? Un poquito. La primera persona que lo describe del Hospital General de Wuhan es el doctor Lee. El apellido es William, pero puede ser que nos falle un poco la pronunciación, pero lo dejamos como el doctor Lee. Tocando el tema, es un oftalmólogo chino quien describe en su hospital, él nota este incremento de casos de neumonía, que en un momento pensaban que era SARS, como fue en el 2002 también en China. Entonces él a través de redes sociales empieza a avisarle a sus amigos, incluso gente conocida, diciendo, oigan, tengan cuidado, se incrementó el número de neumonía, pensamos que es SARS. Bueno, ahí va la cosa. Detectan que más bien era un coronavirus y él pone en el texto que el serotipo o esta cepa no era conocida. Las autoridades en China a principio de año, la primera semana de enero, pues hacen un comunicado y va un policía con él atentamente a que firme una hoja donde pues renuncie un poquito a esta idea de generar mala información a la población. Y el doctor regresa a trabajar a su hospital general de Wuhan, se enferma de coronavirus, ya en principios de febrero muere, la primera persona que da a conocer este tema nuevo de infección de neumonía por coronavirus. La población de Wuhan, un poquito en memoria a él, ponen flores afuera del hospital y empiezan a hacer ruido con un silbato y se conoce la noche del silbato del doctor Lee. Entonces empezamos un poco así dándole un poco de importancia, o mucha, yo diría, a la primera persona que lo describe, ¿no? Tocando el tema de cómo inicia esto, es un cuadro de neumonía que inicia a finales de diciembre, empiezan a notar cuadros muy agresivos, población que empieza a ser el foco rojo, eran gentes que trabajaban en un mercado, en el mercado de Wuhan Sea Market, por eso la gente lo empieza a relacionar coronavirus con los animales, porque el coronavirus también se asocia a infecciones en humanos y en animales. Entonces ahí es donde inicia este tema del coronavirus, no se sabía bien cuál era,
La Organización Mundial de la Salud lo menciona como COVID-19, 19 por el año y COVID porque es una enfermedad por coronavirus. Casi era el 20, Eugenio. Pues Casi técnicamente era el 20, había pero sido coronavirus 20. cerramos el 19 Pero con el con COVID. esta canija enfermedad. Ahora vamos a ver qué es el coronavirus rápidamente. De nuevo, cuando uno dice coronavirus, para la gente que no está relacionada con nosotros, suena nuevo, ¿no? Coronavirus de los 60, 70 se estudia, puede generar cuadros respiratorios como gripa, neumonía, otitis. Hay algunos casos de Krupp descritos en la literatura para niños, pero en sí es una enfermedad que se podría decir que todos hemos tenido contacto con coronavirus. Generalmente otoño, invierno es cuando más hay, pero durante todo el año existe la infección. Y esto lo tocamos porque probablemente mucha gente nos diga, no, pues que ya va a entrar el calor y se acabó coronavirus. No, coronavirus hay todo el año. Ahora, no debemos de olvidar que coronavirus tipo 2 o betacoronavirus, que es el agente que lo causa, pues ahorita el problema que tenemos es tratamiento y vacuna, que lo comentaremos un poquito más adelante. ¿Cómo se enferma uno? ¿Cuál es la transmisión? Sería la palabra correcta, ¿no? La transmisión son las famosas gotitas, que es la infección directa de persona a persona muy cercana. Y son ¿Con un dos estornudo? tipos. Exactamente. Sí. Son dos tipos, el que es directo y el que sería indirecto. Directo es, tú toses, tú estornudas, la gotita literal toca mucosas, que puede ser ojo, nariz o boca, y yo obtengo la infección. Y el indirecto, que es el problema, es que yo toso sobre la mesa, me agarro la cara, contamino, y esta infección, este virus puede durar varios días. Entonces, O sea, en la mesa, por decir, si estornuda alguien en enfermo. algunos textos de literatura mencionan 5, otros 9. O sea, es muchísimo No tiempo. flota como tal, cae. Ajá, Cae, un, cae y queda ahí en no la es un superficie. virus que valga. No es El flotante. comentario que esté en el ambiente, en el aire, como puede ser varicela. Pero al infectar Ajá. una zona, una superficie, es donde generamos el problema de salud, la transmisión estamos hablando, ¿no? Híjole. Ahora, un problema grave de coronavirus, grave me refiero, es que tenemos un porcentaje muy alto de pacientes asintomáticos que le haces la PCR para coronavirus y sale positivo. Hijo. Entonces, no nada más el que se ve enfermo y tose es la persona que se Portador es sano. el portador sano, que ese es un problema técnico con coronavirus específicamente. Cuadro clínico, lo hemos escuchado muchísimo en las noticias: fiebre, escurrimiento nasal, un cuadro de vías aéreas superior, puede haber incluso náuseas, puede haber incluso vómito, puede confundirse, que ahí tenemos el tema cruzado con influenza, porque puede dar mialgias. ¿Qué es eso? Dolores musculares, que la persona siente, digamos, cuerpo cortado, podemos interpretarlo incluso así. Población de riesgo: mayores de 65 años, personas con algún problema de alteraciones metabólicas, obesidad, cardiópatas, inmunodeprimidos, hepatopatías. Ahí déjalo. Ah, déjale ya, no pasa. mueren. Bueno, ya con eso. Pero ese es el grupo de riesgo. El diagnóstico vamos a como morir tal, todos. tenemos que recordar que el diagnóstico se hace a través de PCR en busca de COVID-19, y eso es lo que hacemos con pruebas, ya sea de mucosas nasales, orales. Oye, Este ¿y aquí en tema del- cualquier laboratorio lo pueden hacer esa detección? ¿O son laboratorios especializados? ¿O en dónde se Recordemos puede? que coronavirus ha habido hace muchos años. Ajá. La tendencia es incrementar la tecnología. Ahorita, por ejemplo, la punta de lanza es el Instituto de Enfermedades Respiratorias, Ujú. pero obviamente esto ya es mundial. O sea, esto es un Es tema una pandemia. bastante Ya. fuerte. Muy bien. Hablando de tratamiento, lo primero que tenemos que decir es que no hay un tratamiento específico. Se está haciendo varias pruebas. Tenemos el oseltamivir, que todo el mundo hemos escuchado mucho con el tema de la influenza. Las nebulizaciones a pacientes enfermos con interferón alfa 2 beta. Tenemos algunos otros antivirales, como puede ser lopinavir, etc. Hay varios textos, medicamentos en el texto, pero no hay un tratamiento fijo, claro, destinado a población de la mundial. Todavía no existe una vacuna. No. Ahora, ¿dónde arrancamos el programa? Invitamos a la gente, y aquí empieza el show, con prevención. Recordemos, la prevención Claro. es gratis, te cuesta 0 pesos. Lávate bien las manos, un buen aseo de cara, un buen aseo de vías aéreas respiratorias, que eso lo hemos platicado muchas veces en los programas con Fer y demás. Sí. Recordemos que la gente que está con un cuadro clínico
acérquese a su médico, si puede un poquito aislarse para que no genere estas contaminaciones tan grandes, y de ahí en fuera no hay mucho que hacer. El famoso cubrebocas, que lo tocaremos ahorita más adelante, recordar que solamente es para la persona enferma. Las demás personas no debemos estar utilizando cubrebocas, me refiero a una gente sana no lo debe utilizar, solamente que empecemos a tener cuadros muy cercanos o familiares o que estés en contacto. Entonces, si no, pues no vale la pena. Además, el cubrebocas usado durante más de un día ya no sirve, está contaminadísimo. Está contaminado. Lo que recordemos que la gotita, que es lo que te infecta, no me agarro la cara y la gente se está acomodando el cubrebocas, pues nomás te estás inoculando el peor. Y dime. Cabe mencionar que el coronavirus es 3 veces más patógeno que la influenza. El tema con coronavirus que lo hace muy fuerte ahorita, recordemos el SARS en 2002 y MERS en Medio Oriente en el 2012, ¿no? 12. Es que coronavirus es no tan agresivo, me refiero en el tema del cuadro de neumonía, pero el problema es que se contagia mucho más fácil. Entonces eso hace que genere un problema más de salud. Y bueno, yo cierro mi intervención haciendo un comentario muy corto de qué es lo que hemos encontrado en los últimos días a nivel mundial, para con esto abrir mesa y empezar a platicar. Italia, por ejemplo, ayer dijo, se cierran escuelas, se cierran universidades hasta mediados de marzo, porque estos cuates en su país tienen un problema de salud porque tienen más de 2.500 casos confirmados. Arabia Saudita, ¿se acuerdan la Meca? Que es una... La Meca, sí. Que es un viaje que realiza mucha gente. Pues entonces ellos tienen ahorita un tema de peregrinación que es un poco más corto, que se llama Umrah. Entonces Arabia Saudita está cerrando fronteras al extranjero para que ya no tengan más contacto. Están teniendo mucho coronavirus también. España les está yendo pésimo. Valencia, Madrid, tenemos los casos de los niños ahí en Madrid, Granada, etcétera. Entonces ellos están cerrando, o lo último que comentaron ellos es las actividades deportivas en estadios a puerta cerrada. Sí. Alemania y Rusia. Alemania tiene 240 casos y estos dos países ya hicieron el comentario abierto donde ya no van a exportar ni mascarillas ni cualquier material de salud relacionado porque van a proteger a su población. Estados Unidos, como bien comentaba el doctor Canson al principio, están en 126 casos ya confirmados. Sobre todo en Washington. Sí, a varios estados todavía. Sí. Francia, por ejemplo, el miércoles abrió las puertas al Museo del Louvre porque lo habían cerrado por un tema de seguridad, de salud, y otra vez hicieron un cambio en los sistemas de protección. Se abre el museo. Y cerramos el comentario con nuestro país. Tenemos orgullosamente 5 casos. Creo que no estamos tan mal. Hay que cuidarnos. Esto se puede poner bastante interesante. Y debemos hacer el comentario chusco, como siempre, que somos el único país que tiene la cumbia del coronavirus. Sí. Sí, ya hay una cumbia. México no falla. No, ya. Y con esto rompemos hielo, abrimos la Pero plática. es ligerita, es ligerita. La ligerita, Sí la aguantas. Doctor Sí la Fernando aguantas. Castillo, ¿qué hace? Que no lo habíamos presentado, ¿eh? Ah, sí, sí. Ya te hace cierto, ¿verdad? No, yo antes de que empiecen y todo, estoy molesto porque yo no he encontrado un gel para las manos en ninguna. No, ya no hay. Estoy molesto. Vean, ¿Cómo es posible, vean, doctor, en un país Sí, tan tengo grande mucho. como el nuestro que no encuentre un gel? Lleva tu frasquito y ve al Su agua y su jabón, ¿Alguien su usted? jaboncito, ¿no? Ah, gracias, don La Fernando. respuesta a tu pregunta Sí. es que empezamos a tener mala información, Pánico, compras de ¿no? pánico. Pues exacto, es lo que yo voy Entonces- allá. ¿Por qué se apanican, mi querido Eugenio? Es que lo que ¿Por nos qué? falta es dar más información, no hacer caso a muchas cosas que encontramos en internet. Claro. Estos memes que pueden prestarse para reírse un rato, muy bien, pero también generan mala información. Entonces aquí, como siempre, y lo hemos comentado a veces en el programa con Fernando, acérquense a su médico, Claro. aclaren sus dudas, no realicen compras de pánico. Pánico, por favor. No estamos en un momento, gracias a Dios, en este país para realizar compras de pánico. Dicen Claro. los escuchas que no grites, Sánchez, ¿verdad? Oh, perdóname, doctor, pero es que me Es molesta que eso. es ultrasónico el micrófono, Ah, acuérdate. perdón. Sí, sí, es lo que está. Fer, ¿nos ibas a comentar? Bueno, miren, aquí el concepto, aquí hablamos de Hunan, Sí. la provincia La de provincia. Hubei, Ujú. ¿sí? Entonces, Donde empezó el virus. donde empezó principalmente los brotes. Entonces todo se concentra más del 80% de los casos, Ahí en inicialmente en esas regiones. Pero como tú comentabas, Eugenio, al principio, lo que llama mucho la atención que a partir del 31 de diciembre del 2019
decreta precisamente y da aviso China a las autoridades, en este caso, que despuntaron 8 casos, como tú lo habías comentado, que llamaban mucho la atención y principalmente todos ubicaron en el antecedente de la clínica que estaban en un mercado. Fíjate que tu donde comentario vendían está- mariscos, pescados Exactamente. y venían animales. y también. animales. Incluso Entonces, de lo que tú comentas, hay un video de un chino que me falla el nombre, Fei Jin, me preguntas muy bien cómo es. Tú sabes. Y él en el video pone que en 5 minutos de estar en hospital, 9 defunciones, 8 defunciones, perdón, en 5 minutos, 8 defunciones. Híjole. Esto lo hace viral y por supuesto se tuvo el señor que cuidar porque el gobierno trató de controlar esta información y bueno, así es. no, pero y lo categórico que todos coincidían esos 8 casos el mercado. en el mismo sitio Sí. y con el mismo cuadro mnemónico, pero un cuadro mnemónico totalmente agudo. Sí, claro. Tú dices que les llamó tanto la atención que comenzaron a tratar de entender. Clausuran el mercado el 1 de enero del 2020. Precisamente se dan a la tarea de hacer la investigación de qué es lo que estaba ocurriendo. Y el 7 de enero del 2020 salen con la nota que habían tipificado ya los casos y correspondía al grupo de los coronavirus. Creo que aquí la intención es muy importante. Podemos hablar de grupos. El coronavirus siempre ha existido. Pero hay que aclarar El Lysol tiene el término. Estamos hablando de una cepa Está que mutante. se activó y generó un Exactamente, grado de es una mutación. mutante. Preguntará el público, preguntarán como médicos por qué está mutando. Bueno, aquí podemos hablar de varios aspectos que pueden competir en diferentes tipos de opiniones y acuerdos. Pero a fin término, entendamos ahorita, no es la preocupación, sino es la ocupación. Entonces se decreta el 7 de enero del 2020 y se le pone SARS en la clasificación B2, pero como serotipo y como ya enfermedad lo clasifican como el COVID-19. Entonces, COVID-19 lo da la Organización Mundial de la Salud porque Exactamente. detectan que es un coronavirus y nada más lo que ponen es el año. Sí, claro. Pero el serotipo, como bien dices tú, muta, no lo tuvieron hasta un poco Exactamente. después y detectan que es este betacoronavirus. Es ¿no? un beta coronavirus. Entonces ahí el nombre de COVID-19 es el primer nombre que se otorga para poder alinearnos sobre este coronavirus. Al principio salió como un coronavirus BIT, que así le llamaron, y le llamaron la enfermedad apocalíptica, porque dicen Sí. que mata únicamente señores de edad, o sea, señores de edad avanzada, mayores de 60 años, y niños con mucha desnutrición, porque es una enfermedad inmune, ataca el sistema inmunológico, y primordialmente el coronavirus, como dice el doctor Salgado, ya no me dejó tema a mí, pero ya no me dejó que platicar, pero es un virus. Es un virus. No pasa nada. De las cuestiones Ginecológicas, ginecológicas, sí. igual que Pero el coronavirus guiarte. el contagio es tan grande que puede ser hasta en 7 metros de distancia. Claro. Y si lo que decía el doctor Salgado, ¿Cómo si hasta alguien 7 metros, Omar? ¿No? en un estornudo, en una tos, 7 metros tiene la periferia con el sprue, el esputo, o sea, lo que es la saliva, ¿Tanto? lo que viene siendo, sí, 7 metros es, se me hace mucho. es la infección. Y en una superficie, No te me acerques ya mucho, Fernando. en una por favor. superficie No, como no te una me mesa o acerques. eso, el contagio más fuerte es 4 horas, pero llega a durar hasta 5 días si no se limpia esa superficie de mesa. Y normalmente niños o adultos que hacen todo se recargan en la mesa, ponen manos. Claro. Por eso lo que decían, en la compra excesiva de cubrebocas, el cubrebocas es para el enfermo, no para los que están sanos. Exacto, como lo Y en dijo vez de mi amigo comprar Eugenio. tanto Lysol y tanto gel, lo que deben de hacer es lavarse las manos constantemente y lavarse su cara. Oye, Claro. ¿y saben qué Muy llamó bien. mucho la atención? Empezaron a darse cuenta la suposición que su tiempo de incubación inicialmente era de 14 días, pero empezaron a registrar en el tiempo y en el camino manifestaciones con cuadros clínicos Sí. totalmente asintomáticos hasta los 23, 24 días. Entonces tú dices, a ver, en ese momento es potencial la manifestación. O sea, una cosa es, como tú eres el experto, Eugenio, una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad como tal. Pero se vio que un grupo importante de individuos
pudieron presentar los datos, aunado ese 80% de ese grupo, pero discretamente leve. Entonces habían manifestaciones hasta los 23, 24 días, pero sin síntomas previos. Entonces ahí es donde torna el concepto. Cuando se describe la historia natural del padecimiento desde el punto de vista clínico, ¿no? Lo que observa uno en el paciente y lo que el paciente nos puede decir. Entonces, pero en este caso no tenemos datos. Durante 23 son días, portadores asintomáticos. Entonces ahí viene el debate. Entonces, ¿cuál es la condición, la característica? Entonces ahí lo que recomienda toda la investigación hecha en China, lo que recomiendan es que primeramente hay que entender que va a generar mucha fatiga, bastante debilidad, fiebre. En este caso puede haber una importante disnea, pero sobre todo falta de aire o fatiga. Y sobre todo un cuadro mnemónico agudo, que es potencialmente y que puede ser mortal. Sí. Entonces a veces no hay un cuadro tan característico definido. Entonces por eso quisiera de alguna manera reflejar este concepto. No nos confundamos con un resfriado convencional de tipo común. Claro. Hemos hablado a lo largo de la historia, cuando hablamos del problema de la influenza, ¿verdad? Que generalmente tenemos una ventana de 40 días. Entonces, cuando estamos hablando de esos 40 días, entender que antes de que caiga el mes de octubre, las vacunaciones. Pero en este caso estamos hablando de la influenza de tipo complicado, ¿cuál sería la clásica influenza H1N1? Que si ustedes se dan cuenta, se extiende hasta el mes de abril y mes de mayo. Y no te va a dar sintomatología en la época invernal, porque esto es bien categórico. Entonces, llegábamos a la conclusión en ese programa que la aplicación de vacunación debe ser previa al mes de octubre, desde el mes de septiembre. Sí. Entonces, en este caso, hablando del concepto de los factores, pueden ser multifactoriales, independientemente de lo que se llama la depresión inmunológica, que sea inmunocompetente el paciente, que tenga un cáncer, que esté sometido a un tratamiento que deprima la inmunidad, que esté desnutrido. O sea, es población totalmente que tiene muchos riesgos, sobre todo la comorbilidad, no se diga el diabético, está inmunocomprometido. Y Omar dijo una cosa muy importante, habló de los grupos vulnerables, y uno de los grupos vulnerables también más importantes, de lo cual creo que va a hablar Roberto, son las pacientes embarazadas. Sí, claro, sí. Las pacientes embarazadas, su sistema inmunológico per se, en forma fisiológica, en forma normal, está disminuido. Claro. ¿Sí? Todas las pacientes que se embarazan, su sistema inmunológico está disminuido. Entonces, eso la lleva a que también sea un grupo vulnerable. Ahora, otra de las cosas, se ha comprobado, y en China ha habido varios casos de mujeres embarazadas que tienen a su bebé, y el bebé sale con el coronavirus, pero una cepa muy baja, porque las defensas del bebé al nacer son muy altas. Se detectó el caso de 2 muertes maternas y los bebés perfectamente bien, no tuvieron problema, aunque sí se transmite por barrera transplacentaria, porque sí pasa, no es tan severo para el bebé, cosa que se acaba de comprobar. Exactamente. En cuanto al bebé, ahí entro un poco a ofrecer más información. Se está considerando ahorita que esta transmisión directa, que deja un poquito la duda, los bebés, el porcentaje de contagio lo estamos acercando a la lactancia. Ojo, no estoy diciendo que la lactancia es la que genera el cuadro. De hecho, pasa a través de la leche. Sí, lo que te quiero decir es la cercanía del niño a la mamá, a su... Ahí está, ahí está Emiliano ya diciendo, ya está quejándose, ya está yo a su pediatra. Aquí estoy, escucho ya a Eugenio, aquí estoy yo. Estaba a favor del comentario. Sí. Entonces los niños, nosotros estamos pensando que nuestra población es vulnerable por la cercanía del pequeño a la madre, me refiero, él está tomando seno materno y la mamá está hablando con una secreción, porque recordemos lo que dijo Fer, que es importante, es que podemos tener mamás asintomáticas, portadoras con un RNA positivo para COVID-19. Exacto. Oye, Eugenio, fíjate, hablando otra cosa, y entró también esta nota del público, y mis hijos me dijeron, a nosotros no nos va a dar, papá. Digo, ¿cómo no? Usted sí dice, pregúntale a Eugenio. Que a los jóvenes no les da, los niños. Es que eso dijeron, están muy confiados, los niños dijeron que no se les va.
Punto número 1. Muy probablemente ya estuvieron en contacto con coronavirus. Claro, seguro. claro. ¿Por qué? Porque tus hijos son igual de sanos que nuestros hijos. Y de seguro ya tuvieron un poco de rinofaringitis, una otitis, alguna cosa esa. Para sintomático, exacto. Sí. Para este evento que aquí nos junta para platicar, al ser personas, adultos, jóvenes, me explico, y sanos, no están dentro del grupo de riesgo. Ojo, no los excluyo, pero no están dentro del grupo de riesgo. Claro. Sí, porque está reportado, con toda la razón que Eugenio, está reportado que generalmente la población infantil, aunque es infantil, por debajo de los 10 años, es menos frecuente, pero se llega a encontrar. Pero lo que tú comentabas, arriba de 65 años, pero desde los 30 años hacia arriba, o sea, eso no excluye. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha comorbilidad. No, claro. Entonces hay que poner mucha atención a esos grupos. Sí, normalmente a los grupos más vulnerables, como lo comentaba hace rato, es pacientes diabéticos, hipertensos, lo que es obesidad, y personas mayores de 60 años, porque es donde tu sistema inmune ya está bajo. Ya un joven, la edad de los hijos de Gabriel, mis hijos, no van a tenerse cuenta porque su sistema inmune está altísimo, pero lo que sí, ya tuvieron contacto probablemente, sí, y solamente se refleja como una gripa o un dato asintomático nada más. Doctor Iriarte. Sí, bueno, los casos de embarazo, bueno, realmente hemos comentado desde el punto de vista de la edad de aparición de este tipo de padecimiento. Bueno, definitivamente no es la edad reproductiva, son pacientes más grandes o más chicos. Entonces no hay tantos casos, afortunadamente, porque como decía el doctor Kleiman, es una etapa de inmunocompromiso el embarazo, son pacientes vulnerables. Sin embargo, al parecer no hay agudización de algunos síntomas, aunque sí se han reportado algunos casos de pacientes que han tenido incluso, bueno, muerte, desde luego, complicaciones como nefropatías, es decir, falla renal, complicaciones como coagulación intravascular diseminada, desde luego insuficiencia respiratoria, es decir, sí este tipo de circunstancias nos cambian un poquito el contexto y nos obligan, sobre todo a los que nos dedicamos a la ginecobstetricia, pues a estar sobre todo alertas. Es decir, no porque por la edad sea poco frecuente, porque es así, no necesariamente es que nosotros estemos, no les va a pasar nada, no hay que tomarlo a la ligera, porque de repente puede venir la sorpresa, ¿no? Y no sabemos en qué momento va a pasar. Digo, ya hay casos, insisten las autoridades mucho en que son casos importados, bueno, pero ya habrá de aquí, ya va a haber, en cualquier momento va a haber de aquí. Sí, y sobre todo, doctor Roberto, ahorita que lo me estás mencionando, cuando ingresan a la unidad de cuidados intensivos por shock séptico, ¿sí? Falla orgánica múltiple, en este caso, sobre todo un antecedente neumónico muy importante, siempre categóricamente la recomendación también es hacer la búsqueda de contactos previos. ¿Cuál fue la condición de por qué llegaron allí, en qué momento y si tuvieron alguna relación en relación a un viaje? Es importante que nosotros en nuestro interrogatorio con nuestras pacientes partamos de esa base, ¿no? Es decir, si hubo algún viaje previo, sobre todo en tiempos de fines del año pasado, que fue cuando pues, se empezó a hacer ya de manera más aparente, se empezó a conjugar ya la pandemia o epidemia, como quieran llamar. Nosotros tenemos que empezar sobre todo por nuestro interrogatorio, o si hubo algún familiar, o bueno, estaba yo viendo también que los contagios, pues sí, que es que el murciélago, ¿no? Aquí no se come murciélago. Gracias a Dios, no. Y eso es verdad. Ahí estás, a ver, ahora sí que como diría el Eso chiste. sí, bueno, es verdad. Es verdad, entonces ahí, doctor, perdón. Pero ¿Vino de que alguien se comió un murciélago o qué? bueno, Eso pero en fíjense. sopa, ¿no? En sopa. Una sopita. No se lo comieron, ¿no? Directo. Fue de pero una eso es sopita de verdad. murciélago. bueno, sí está reportado en la literatura que es el murciélago es parte, pero también los gatos. Qué Los Sí, gatos. sí, no. Pero Yo prefiero el ¿comemos? murciélago que el gato. No, bueno, pues, las es más excretas. sabroso. Normalmente Más sabroso. decía el doctor Omar que bueno, en la manera de contagio comen. es las Sí, gotitas de de saliva, flujos, sí. el estornudo, Claro, etcétera. todo eso. Pero también puede haber excretas de virus en la materia fecal
Entonces, bueno, el fecalismo de los perros, pues ustedes saben cómo en eso es lo que estaba en estudio, que se sabe porque está en estudio, hay muchas cosas inciertas de momento. El aire lo levanta. Preguntando del público que si a través de los mariscos se contamina. No me espantes, doctor. Yo soy amante de los mariscos. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya no voy a comer o qué? No me espantes, doctor. No es tanto así. Lo que pasa es que estábamos hablando de un pico o de una zona, una endémica, donde se originó, en ese lugar vendían pescado o mariscos, vendían animalitos. O murciélago. Sí, habían animalitos. Lo que pasa es que la comida china, como lo saben, es variante, es muy variable, y comen de todo, independiente por la cantidad de gente que no se encontró en los mariscos, con motivo, en la investigación no se encontró los mariscos. Según laboratorios que están haciendo ahorita cosas, se creo que es en el murciélago, como dato número 1, en el tapir, que también se lo comen, y se creía que en la piel de la víbora, porque ellos se acostumbran mucho comer víbora. Sí. Pero se decía que no, que era una mutación del murciélago como tal, que fue lo que se encontró. Ahora, referente a lo que decía el doctor Guiarte, es cuando un paciente llega a terapia intensiva y lo intuban, lo peor para un paciente intubado es la neumonía. Y si el paciente viene con un cuadro neumónico, pues que tiende a ser una alveolitis marca diablo, y por eso está muriendo la gente, porque ataca directamente alvéolos principales. Sí. Hay un laboratorio, ahorita lo leí en la mañana, que es Johnson & Johnson, es laboratorios Syntex, que estaban tratando de hacer la vacuna, y se cree que la vacuna se tenga para septiembre de este año. La ventaja que se tiene es que, como decía el doctor Eugenio, el coronavirus da en cualquier época, pero la época de calor es menos probable que se dé, porque el virus muere como tal. Por eso decían que en México, mientras empiece primavera, es mucho más viable que no nos dé tan fuerte como en países que están empezando sus inviernos. Y este año, perdóname, mi querido Omar, yo ya leí un artículo que se va a hacer más caluroso. Ya ves. Perdónenme, pero yo esto sí lo sé muy bien porque leí un buen artículo, que este año va a ser mucho más calor que el pasado y que también va a llover más que el pasado. Les quiero interpretar en base, ahorita que se están tomando lo del cambio climático, generalmente no es el primer reporte de una pandemia. Mundialmente ha habido muchas pandemias. Sí, claro, que no se generalmente en esa zona del oriente, en la historia, categóricamente hablando, ya están descritas en el año 2019-2020 una gran, desafortunadamente, un brote muy importante. No es categórico ahorita del coronavirus, Hablemos de otra cepa, pero hubo una gran cantidad de mortandad. Pero se vio en la historia en relación a todos los criterios obtenidos y a la experiencia de los cambios climáticos que ahorita estás mostrando, doctor. Ellos se dieron cuenta que en esta época la característica de el sitio donde se desarrolló el brote, Hunan, que tuvieron desde el mes de julio hasta el mes de diciembre una gran sequía y un gran calor. Y posteriormente corroboraron y correlacionaron que entre finales de diciembre y principios de enero hubo gran viento y gran frío y gran humedad. Y que en base a esos aspectos, a la historia procesada en los artículos ya descritos, coincidían en varios pueblos ese tipo de comportamiento. Entonces se ha llegado a la conclusión, principalmente en esa zona del oriente, porque las condiciones son extremas. Si ustedes van a China, China tiene todo tipo de climas. Entonces hay zonas como muy áridas, muy secas, como muy húmedas y muy frías. Como México, ¿no? Tiene todos los climas. Pero aquí tenemos la ventaja en México que estamos hacia el Ecuador. Sí, y en estar hacia el Ecuador es una zona más templada, más caliente, más cálida. Y no estamos sometidos a cambios tan bruscos de temperatura. Entonces, por eso, la condicionante y la disminución de los riesgos que podemos tener aquí en México es tener menos cuadros. Si ves la franja de países contaminados, los países que más se han protegido son los que están en la franja del Ecuador. Exacto. Lo que dices es muy cierto, porque al final de cuentas se maneja un clima templado, no es tan frío, no es tan... Y en cambio en los países nórdicos, los países donde hizo mucho frío, es donde el virus ha brotado con mucha mayor fuerza. Entonces por eso la condicionante es el clima. O sea, sí nos va a ayudar el calor.
O nos va a ayudar, que nos está ayudando y nos está protegiendo. Vamos a Acapulco, ¿no? Sí, nos vamos a Acapulco, entonces, no, nos vamos a ir al Congreso, ahí vamos a estar inmunes en el Congreso. Hablando de Acapulco, los quiero invitar al Eso, Congreso. doctor, ya te dimos, ya. Comercial, ¿no? Le dimos pie ya, Congreso, doctor. que vamos a Pensábamos hacer. que Sánchez Vera había quedado tocado después de haber tomado ranitidina 25 años. Pero no es así. Me hizo mandar la ranitidina, doctor, yo soy inmune. No, síguele, doctor. Vamos a escuchar a Jaime. Bueno, están invitados todo el personal médico al congreso que vamos a hacer en Acapulco en septiembre, 3, 4 y 5 de septiembre. El Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo, los invita a todos ustedes a que vengan al congreso en Acapulco. Entonces la vamos a pasar bien, vamos a aprender. Claro. Y pues, Calorcito, además sabroso. tengo entendido que los 3 días vamos a transmitir todos los transmitir todos Desde allá, desde Acapulco. desde allá de Acapulco, pero las sesiones científicas. Y nos vamos a llevar a Jesús Yasay para pues No, pues sí, si no, ¿cómo hacemos el programa, doctor? No tenemos que llevárnoslos a fuerza. Sí, Claro que sí. Muy bien. Bueno, No, pues basta, ahí está ya el... ¿No hay alguna pregunta que Sí, tenga? A ver, sí, antes de que continuemos, me quedo, Gabriel. Sí. Tiene que dar sus datos el doctor Ah, Eguiarte, sí, por favor. está Robert, ¿Dónde lo déjalo. encuentran al doctor Eguiarte? el doctor Eduardo Eguiarte Calderón. Roberto. 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 Pasaron el dato de Eduardo. Ah, eso es bueno. ¿En dónde te Todo encuentran, queda doctor familia. Eguiarte? ¿Dónde te encuentran, doctor Eguiarte? Yo estoy aquí adentro del hospital, en la Torre Antonino Fernández. La dirección exacta es Avenida Ejército Nacional, número 613. La torre es Antonino Fernández, el consultorio es el 807 y el teléfono es el 5282-3893. Estamos Perfecto. a sus órdenes en el área de la ginecobstetricia. No, Eugenio Salgado Ruiz. El pediatra Yo también consentido. Pediatra consentido. Pues, sí, Yo sí, estoy sí. 5 pisos abajo que el doctor Eguiarte. Habíamos comentado que era la torre menos vieja. La torre menos vieja, sí, para que no Sí, vendas ya a no los... está tan nueva. Porque el doctor Klima y el doctor Gabriel Rojas están en la viejita. No, Están en la está viejita los ¿ves? pobres. Salud. Y una más. Salud. Yo nada más. Yo estoy aquí en la torre Antonio Fernández igual, en el consultorio 303, el teléfono es 5203-1650 y ahí estamos para ayudarles en cualquier situación. Hospital Español. Igual, Doctor, está español. Yo estoy en Clínica Viveros. Clínica Viveros es una clínica que está en Tlalnepantla. El teléfono es 5362-8636 o terminación 37. perfecto. Ahí está. Doctora Gabriela Ramírez Enciso, tienes que decir también ya tus datos porque me están diciendo la gente que también ustedes tienen que dar sus datos. ¿Qué tal? Buen día. Yo estoy en Avenida Horacio 1008 y el teléfono es 5280-8549. Y tú, Fernando Castillo Lira. Perdón, Gabriel Rojas. Pues, Gabriel Sí, mira, ahorita mejor voy a mandar unos saludos. Nos está la doctora Jessica Gómez, pues nuestra gran amiga aquí del programa, Expresidenta del colegio. expresidenta del colegio, que los manda a saludar mucho, que está por aquí el doctor Iván Guerra también, que ha venido aquí. La doctora Maru dice que muy interesante lo del doctor Eguiarte, que no pudo venir porque tiene una diligencia. La doctora Maru. Entonces, saludos, estamos aquí pendientes. De carácter judicial, ahorita la saco yo del bote, ¿no? Licenciado. Yo lo saco sin problema. Aparte de doctor, Además soy licenciado. O sea que yo la saco. Dice la señorita Mónica Salas que qué buen programa y que gracias porque este tema está ahorita muy vigente y que agradece a todos los doctores de que estemos hablando de este tema, Se los agradece Mónica Salas. Okay. Sí. Y que a qué hora sales al pan, pues. hoy no va. Ya le dije que eres casado y le dice que no le importa. Y es vegano aparte. Que no le importa que seas casado. Puro del globo. ¿Alguna Adelante. pregunta más del auditorio? Yo sí quiero hacer una observación y es parte de lo que estamos haciendo en este tipo de programas es informar a la gente. Yo creo que ha habido mucha desinformación
Y parte de esa desinformación hace que haya pánico. Claro, muy Y bien. ese pánico hace que haya compras de pánico, que se compren cosas que no deben de comprarse y que no deben de usarse. Los guantes. Los guantes, ya ni guantes. cubrebocas. El gel para las manos ya no hay, Doc. No hay. Pero sí, yo creo que a lo que tenemos que aterrizar, o lo que tenemos que informarle a la gente es que no haya pánico. Qué bien que lo nosotros digas. tenemos que tener un justo medio. Obviamente, no aflojar, pero sí en un momento dado, tampoco hacer esto alguna cosa de pánico. ¿Sí? Yo creo que es más importante. Ahorita en México muere más gente por problemas de obesidad, que ese sí es un problema. Ese es un problema grave. Grave. Exacto. Hoy en día, desde la población infantil. Por inseguridad también. Y la inseguridad. Ya tocó otro Entonces tema. es más, Nada más con lo que acabas de sensible. decir, es más frecuente que muera la gente gorda y balaceada por coronavirus. Muy bien, doctor Kleiman, así debe decirse exactamente. Que no haya pánico. Que no O sea, haya pánico, es que exacto. tristemente, de veras, a mí me dio mucha pena que ir a los supermercados y que me hayan dicho la misma gente, los empleados, que se llevaban el gel en las cajas, no nada de 1 o 2, se llevaban cajas. Entonces, yo creo que eso tampoco está bien. O sea, Sí, hay que yo creo informar que a hay la que gente. Yo creo informarles es que no estamos todavía en una pandemia, por llamarlo así, grave, pero pues también hay que tomar consideración que la verdad tenemos que estar tranquilos, que estamos bien informados y que hay que llevar las cosas, la prevención, eso es lo más importante, la prevención, ya lo dijo Eugenio, Sí. hay que lavarse las manitas lo más que se pueda. Comer Frutas, verduras. Aquí Gaby, que hacer es vegana, ejercicio, por ejemplo, no, también, no, ya sabe bien, Y por está galletas sana. que ya las traen. Y galletas que tantas, yo miren soy nada más, de- sí. A ver, creo Entender. que aquí está saliendo una duda todavía. Ya preguntaron nuevamente que el comer mariscos o comida cruda con mariscos puede contagiar. No, ya se aclaró en un momento determinado que los estudios no reportan ni concluyen. Una cosa es que en Hubei se reportaron, la provincia de Hunan, se reportaron casos. Pero porque vendían mariscos pegado a... Pero era un mercado, o es un Claro, mercado que sí. no tiene nada que ver, es de origen animalitos. Claro. Sí, Sí, en claro. este caso, de diferentes Pero todavía no tipos. se ha Ahora, comprobado eso, ¿verdad? Yo creo doctor? lo más importante que decían ahorita es, quien debe darte la información es un médico que sepa realmente cómo es un cuadro clínico. Está diciendo el ahí doctor está. Bien. Pero ahorita está, Ahí No, el está. vecino, hasta en las ¿no? iglesias los Exacto. sacerdotes Sí. empiezan a decir unas cosas, o algunas personas, maestros de escuela, dicen un tema, y la verdad es donde no se puede comprobar absolutamente nada, porque Sí. todo el mundo habla que enfermedad satánica, y la verdad no es cierto, es un coronavirus que existe desde hace mucho, como se comentaba. ¿No? Perdóname, te interrumpí. Mira, Fernando. y otra duda que tienen, miren, doctores, dicen que para nosotros es más peligrosa la influencia que el coronavirus. La influenza. La Es influenza. cierto. La O sea, influencia. No, la influencia influenza, de no, no, Enrique. la influenza es la mía. Sánchez No, Vera. no. Pero- Influenza. a ver, Que le encantan los mariscos. ¿la responde alguien o? Bueno, A ver, sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo A ver, así? ¿cuál es la pregunta? doctores, dicen que para nosotros es más peligrosa la influenza ¿Qué? que el coronavirus. ¿Es cierto? La influenza cuando Ma- nace, Marta, la ¿no? influencia Causa más cuando muertes. es el 18% de mortalidad y el coronavirus el 2% de mortalidad. Se cree que suba un 3, máximo un 4%. Si a 100 personas le da, 4 se van a morir en promedio. Es el parámetro que tienen ahorita. Y la influenza estaba al 17-19% de mortandad. Entonces, mata más la influenza que un coronavirus. Sí, miren, Ahí está. y sobre todo hay que entender y contemplar lo que estábamos expresando hace un momento. Ujú. Una cosa es hablar del H1N1 o N3 Sí, bueno, y otra cosa es hablar de los serotipos del coronavirus. Estamos hablando de temas muy diferentes. Claro. No nos espantemos. Ya hay antídoto, ya hay forma de manejar la influencia complicada. Y sabemos que estos cuadros se limitan y se controlan Sí, se hasta controlan. finales del mes Se de autolimitan. abril. Aquí hay una y situación, marzo. Fer, que es bien importante ser claros. Objetivos. No es objetivos Objetivos. y que la gente no se sienta confundida con el comentario. No es lo mismo hablar de un cuadro de influenza que tuvo México hace unos años. 2009. Fue un problema de salud muy 2009. fuerte, con una mortalidad No, alta, No. porque 2009. nosotros, como país, fuimos, vamos a comentar así, la sede del problema.
Y nosotros comparamos con coronavirus ahorita a China, que son la sede del problema y genera mucho ruido. Entonces, si tú me hablas de mortalidad, depende a quién le preguntes. Si te vas a preguntando a una persona que vive allá, hombre, claro que es un problema de mortalidad altísimo, porque es... El comentario no está bien hecho, pero nos entendemos. Son la sede del problema. Donde nace la ahora, sede. si volteamos la historia y giramos, entonces a nosotros como mexicanos nos debe de dejar tranquilos, y lo quisiéramos transmitir a la gente que nos escucha. Claro que la gente se muere, pero nosotros no somos la sede del problema. No es nuestra sede. Tenemos 5 casos en nuestro país confirmados, que probablemente para ahorita puede ser que sean 6 o 7, no lo sé. Bueno, van varios días que anuncian que no ha habido más. Sí, no ha habido más. Bueno, que entró al INER, ya lo vimos. Sí, exactamente, para allá iba yo. Ustedes saben que los cuadros virales en general se autolimitan. Sí, además esos casos fueron importados. Sí, además, hay que decirlo. Ahora, los casos leves, volvemos a repetir, el 80% de los casos son leves y se autolimitan, son asintomáticos. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen una capacidad inmunológica muy definida, entonces ahí no hay problema. El restante, exacto, el restante esa es la situación que se está manejando. Pero no confundir a la gente, por ejemplo, tenemos el antecedente del este crucero que se paró. Sí, que se paró. Y hay cierta información que se da. No es coronavirus, muchachos. No generemos mala información. Ahora realmente sí se descartó. Se descartó. Ahora yo creo un tema que no se ha tocado, que creo que puede ser de mucha importancia, es dónde o quién toma los cultivos para saber si es un coronavirus. Porque resulta que hay laboratorios, patito, por no decir nombres, que dicen ya tenemos muestras para coronavirus. No es cierto. Ahorita los únicos que lo tienen son INER, hospitales grandes como La Raza, como Siglo XXI, pero no hay laboratorio privado que tenga ahorita cultivos. Entonces, ojo, mucho cuidado. Cuando uno cree como médico que tiene un coronavirus enfrente, lo primero es mandarle a hacer un estudio al INER o canalizarla a un hospital de tercer nivel donde puedan llevar eso a cabo. ¿Sí me explico? Porque hay muchos hospitales o clínicas pequeñas que dicen, yo te trato el coronavirus, te voy a aislar una habitación. Eso no es cierto. Y realmente el único que tiene para tomar cultivos es INER. Ahora, y otra... Es un súper comentario para que quede claro. Sí, claro. Y otra pregunta que estaban haciendo por ahí, si recuerdo, el cuadro clínico es muy diferente al cuadro del coronavirus. O sea, tiene que ver de la influenza. Es súper diferente, tanto la complicada como no complicada. Son cosas que se pueden confundir fácilmente. Entonces, se podría confundir, pero la detonación, hay que entender, es cuadros neumónicos agudos, una capacidad de respiratoria disminuida, una gran fatiga, gran tos. O sea, no necesariamente tiene que pasar por una etapa de un resfriado común, ni categórico de congestión nasal ni rinorrea, ni dolor de cabeza, ni ataque al estado general. Te puede dar de una manera aguda. Entonces, el cuadro categórico es muy diferente, sobre todo en los cuadros que son potencialmente mortales. Pero dentro del cuadro agudo, primordialmente lo que estaban diciendo son las mialgias, dolores musculares muy severos, que es la causa más súbita, por así decirlo. Exacto. Son dolores musculares sin datos ni de rinorrea, ni, o sea, influjo nasal, no están presentes. Exactamente. Entonces, para no confundir. Claro. Y sobre todo hay que entender que puede haber otra sintomatología, porque como los pacientes pueden presentar diferente tipo de manifestaciones, actualmente se habla hasta de problemas de tipo neurológico, se han descrito casos allá en el Medio Oriente, y estamos hablando de otro tema, problemas cardiovasculares, problemas renales, pero ya estamos hablando de casos complicados, que no necesariamente nos dieron cuadros típicos de un resfriado convencional, entonces no se espanten, es muy distinto. Ahora, también se había comentado que si te pones la vacuna de la influenza te ayuda como cuadro, independientemente que es un cuadro viral. Decían que el oseltamivir, que el aciclovir podía ayudarte, y mucha gente empezó a tomar, médicos, yo escuché que mandaban, tómate aciclovir una todos los días, o Tamiflu, tómate una en las mañanas y vas a evitar un cuadro. Eso no es cierto tampoco, o sea, y toma Aderogil, bueno, te va a levantar las defensas. Yo creo que si comes bien y tomas tu medicamento, ya me eché un gol, perdón, pero si tomas de alguna manera bien tus parámetros en vitamina C, pues vas a tener un sistema inmune más fuerte, ¿no? Que esa es nuestra función. Y más puedes hacer resistencia, que eso es lo peor. O sea, ya sabemos que los virus mutan igual que las bacterias, y muchas veces esas mutaciones, esos cambios que tienen, son debidos a que nosotros o la gente en general el manejo, ¿no? Maneja mal los antibióticos, los antivirales,
Y eso hace y predispone a que el virus mute, claro. y mute en nuestra contra. Es como decir, es como una guerra, ¿no? Y le estás enseñando al enemigo cuál es tu arma. Entonces el enemigo conoce tu arma y se defiende contra esa arma. O va a sacar un arma mayor. Por lo tanto va a sacar un arma mayor. Claro. Sí. Ese es el problema. Quiero mandar saludos a mi querido doctor Serafín Canales Nájera, que nos está escuchando y que yo le quiero pedir que le eche muchas ganas. Está ahorita en una situación un poquito delicada. Pero mi querido Serafín, échale para adelante. Antier, ¿cuándo vi? Antier lo vi. Te lo dije, tienes que echarle para adelante porque esto es así de sencillo y vas a ver que vas a estar bien a la brevedad posible. Y también Eugenio dice que quiero que mandemos saludar a los de la cuadra. ¿Cuál dijiste? Lo Cóndor. ¿Cóndor así? Sí, Cóndor. Nos están escuchando. Nos están escuchando también al grupo Cóndor. No, el grupo Cóndor. Ahora es la calle Cóndor, ¿verdad? Familias que viven en Cóndor. Exacto, les mandamos saludos también a ellos. Sí, y a los de Molotov, que son sus... Los de Molotov, también a los de Molotov. Y el Canío Eugenio se junta con los famosos también, el Eugenio. Sí, está bien. Pero bueno, algo que comentar. Otra cosa de internet. Hay un aspecto muy importante. Cuando inició el cuadro allá en el oriente, se hablaba del día 23 al día 2, el día 23 de diciembre del 2019 al día 3 de enero del 2020, que el incremento de los casos eran 1000 diarios, y a partir de la fecha del 3 de enero empezaron a reducirse a 500 casos diarios en el reporte. Claro, esto fue dimensional, por eso se detectaron tantos casos de condiciones y características muy leves, del 80%. Pero aquí categóricamente llama la atención, se empezaron a reducir los casos, pero ahí les va el condicionante. Si estamos hablando de China, ellos tienen tanto la medicina occidental como la medicina oriental por decreto presidencial. Mao Zedong, desde la mitad del siglo pasado, de hacer una unificación de criterios en el análisis tanto científico, como en la medicina tradicional, para llevarlo, dice, tanto la farmacología como la medicina tradicional son una gran tesoro, hay que elevarlas y encontrarlas al máximo. Entonces, por eso, por decreto, desde el siglo pasado, ya se estudia, entonces se dedican a la investigación. Nosotros, por ejemplo, como occidentales, para poder entender el tema, requerimos de modelos estructurados. Hay metaanálisis, varios estudios para comprobar una situación. Entonces ellos se dieron a la tarea precisamente de generar modelos estructurados. Y hoy en día, la gran ventaja que tenemos, y es exponencial, se vio que cuando a partir del mes del 2 de enero al 3 de enero se empezó a utilizar los antídotos de investigación científica de la medicina tradicional, empezaron a disminuir los casos. Entonces, aquí es una buena arma que hay que considerar desde el punto de vista de los orientales. Nosotros estamos acostumbrados a otros lenguajes, no lo vamos a contemplar ni lo vamos a comprender. No estamos hablando de cosas mágicas, pero hoy por hoy ya está reconocida actualmente y está en auge el tratamiento, en este caso del coronavirus y las complicaciones, complicados y no complicados, con todos los métodos de la medicina tradicional china. Y están compitiendo los dos y están haciendo sinergia y están teniendo muy buenos resultados, por lo tanto les están bajando la cantidad de mortandad y casos reportados. Lo que sí estamos viendo que fuera del Oriente, sí se está incrementando en otros países, pero fueron las personas que viajaron o que migraron o que estuvieron de visita durante esos días en esa región. Entonces sí hay más reportes hacia Corea del Sur, hacia Irán, si no me equivoco, hacia Taiwán, hacia Italia, Singapur, que por cierto hasta el Papa, ¿no?, le hicieron su prueba para... Parecía que se había resfriado, ¿no?, que salió negativo, afortunadamente. Entonces,
Ya los casos que están entrando de este lado, que hablamos de los 5, que fueron 2 en el Estado de México, uno en Coahuila, si no lo recuerdo, uno en Tlalnepantla. Y el otro Culiacán, sí, exacto. Realmente no se preocupen, nos vamos a ocupar. O sea, no malinterpretemos. Afortunadamente estamos en buena postura, en buena posición. Nuestro clima nos está ayudando mucho. Porque, por ejemplo, dicen allá los médicos que se dedican a la investigación de la medicina china, el viento, el frío y la humedad les favorecieron que detonara. Después, precisamente de esa historia que les comenté, vivieron una etapa de sequía y gran calor durante julio y diciembre. Y en la historia fue en relación con otros casos que se habían presentado grandes epidemias en la historia, siempre con la condición, la característica de cambios climáticos masivos. Sí, de que el cambio climático tiene que ver mucho, pero los cambios climáticos sí han existido desde que estamos el hombre en la Tierra y antes de llegar a este mundo. Independiente de la manipulación masiva, de la tala, de la erosión de la Tierra. Sí, claro, nosotros como hombres, y la gran recomendación es retornar a nuestra raíz, proteger nuestras zonas de verdes, nuestro ecosistema, porque eso es muy importante precisamente para evitar estos cambios. Oye, Fede, yo quisiera aterrizar el inicio de tu comentario por un tema de ignorancia personal. En tu comentario es muy claro que, de acuerdo a su cultura, a sus conocimientos, todo ha mejorado el tema del salud con coronavirus. Mi pregunta en este caso ¿es gracias a la acupuntura? ¿Es gracias a la homeopatía? Bueno, ¿dónde basas tu ninguna medicina? Porque yo quisiera aclararlo, porque si no podemos generar un ruido. Perdón, ninguna medicina. Voy a hacer un paréntesis. Nada más quiero recordar que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español, una transmisión sin fines de lucro, con fines académicos, mucho gusto, formativos, exacto, bajo el auspicio de la institución y del Hospital Español, con nuestro anfitrión el doctor Jaime Kleiman, la doctora Rosa María Sánchez López. Y muchas gracias, Jaime, que nos estás recibiendo aquí. Al contrario, son bienvenidos. Bienvenido todo el curso. Y en estas instalaciones tan bonitas, doctor, tienes que decirlo. Están hermosas estas instalaciones. Gracias al doctor Canales, que trajo ya hasta la manta esta que está hermosa. Nada más faltó las fotos, ¿no? Nada más faltaban las fotos. Ahora ya pondremos las fotos. Sí, ¿verdad? No, y el logotipo del colegio, que es básicamente el 50 aniversario. Que ya está el 50 aniversario, me quedó doctor Kleiman. En Acapulco. Ahí va a ser el guateque. Volviendo al tema que decía. Nada más hay muchas preguntas, doctor Flores. Volviendo al tema. Yo creo ninguna medicina es mala. Todas las medicinas van encaminadas a curar. Pero la homeopatía, la acupuntura, a final de cuentas lo que están haciendo es, lo que yo sé es que están levantando las defensas o vitaminando al paciente. Y aparte acuérdate que un virus tiene una entrada y una salida, es un ciclo. Por lo tanto, la cura realmente es una vacuna como tal, que sería lo que puede impedir la prevención, pero ahorita realmente lo que están haciendo es pasando el cuadro, levantando un poco las defensas del paciente, y el paciente es como le está librando, pero no es como acupuntura, gracias a la acupuntura o gracias a la alopatía. No, es la sinergia, en este caso, de la medicina occidental. Generamos una confusión. Te lo quiero aclarar de esta manera. Claro. Sí, te lo quiero aclarar de esta manera. Estamos hablando del Oriente. No estamos hablando ni de naturismo, ni de homeopatía, ¿sí? Ni de otro tipo de terapias, ni ozonoterapia, etc. Estamos hablando en este caso de la verdadera medicina tradicional china. ¿En qué compite? Es acupuntura, moxibustión, ¿sí? Puedes llamarle coadyuvante, pero estamos hablando de sinergias, de interdisciplinario, porque este es el punto de vista ya más científico, ¿sí? Entonces una se abraza a la otra para hacer un potencial y sacar el factor tóxico del organismo. Claro. Sobre todo nosotros, miren, les voy a dar un breve comentario.
Nosotros desde el punto de vista, si estamos hablando de resfriado común o estamos hablando de influenza complicada, H1N1, generalmente en la historia sabemos, hablando nosotros en el aspecto de la medicina tradicional china, tenemos capa protectora, tenemos capa energética, tenemos capa nutritiva y tenemos capa sanguínea. La capa protectora, hagan de cuenta que es como un papel celofán que nos cubre a todos, que nos limita del medio externo al medio interno, a un cambio climático masivo. Es tu calor corporal, por decirlo de alguna manera. Cuando un individuo pierde esa capa protectora por un cambio climático masivo o que ha estado expuesto constantemente a un cambio climático, mucha humedad, mucho frío y sobre todo tiene comorbilidad y va pasando la edad y se va enfriando y se va congelando. Los ancianos se van congelando. Entonces bajan su capacidad energética. Si está desnutrido, si ha perdido mucha sangre, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces va perdiendo su capacidad de esencia vital. Esencia vital es aquello que es capaz de generar un nuevo ser, un nuevo organismo. Y está alojado en la región más interna del cuerpo. Que precisamente cuando llegas a la capa sanguínea, estás en relación con la función de la totalidad del riñón, del hígado, ¿sí? Pasando aparte por el vaso, pero son órganos más profundos. Entonces todo lo que toca la sangre es lo que penetra y da manifestaciones de un potencial tóxico mayor. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos mencionado al principio, la influencia no complicada, o como la complicada, la que estaban muy espantados, ¿no? Que nos mata, en este caso el H1N1, ¿no? Esos nada más dan en la capa superficial, en la primera y segunda capa, no, pero lo que está haciendo ahorita el coronavirus se está metiendo hasta la capa profunda. Por eso es que el paciente inmediatamente empieza con un cuadro neumónico o tiene falla orgánica múltiple. Sí, claro. A eso se debe la interpretación. Entonces, en todas las fórmulas exponenciales que tienen ellos, las grandes fórmulas ya estudiadas, utilizan plantas medicinales que precisamente estén trabajando diferentes capas para incrementar el sistema inmunológico, para avivar el movimiento de todos los líquidos de la sangre. Pero al final de cuentas es sistema inmunológico, o sea, lo que van todo a levantar lo son esas defensas. Entonces el paciente va a salir salir a flote y va a tener mejor respuesta. Claro. Pero nada que ver con, en este caso, con homeopatía ni con No, quería aclararlo. Sí. Claro, Sí, Daniel, las preguntas, ¿por comer carne cruda en marisco nos puedo contagiar? No, Ya no veo. Que cualquier persona que tiene síntomas de gripa puede tener coronavirus. Sandra pregunta. Puede ser. Si sabemos que el coronavirus es un agente que ya se conoce, que produce cuadros infecciosos muy sutiles, pudiéramos contestar que sí, puede ser que te haya portado de coronavirus, no del subtipo que estamos hablando actualmente, que es un problema de salud importante. Dicen que para nosotros es más peligrosa la influenza que el coronavirus, ¿es cierto? Comenzamos lo mismo que platicamos. Marta. Y dice, ¿cuál es la diferencia de una gripe normal al coronavirus? ¿Cómo saber? Completamente. Sí, ya creo que ya lo comentó más, lo agresivo que puede ser. Sí, claro. ¿Hay vacuna o medicamento para evitar el coronavirus? No, todavía no. todavía. Dejen hablar a mi tocayo, el doctor de Guiarte, por favor. No lo dejas hablar tú, Más bien doctor. no lo dejas hablar tú. No, doctor, tú eres el que no lo has dejado hablar, yo le he dado la palabra. Sí. Adelante, doctor. Adelante, que algo. Luego le echan hasta buscando, don Gabriel Rojas. Comentamos ya lo más relevante que tiene que ver con el embarazo, que será Ese era el el tema. asunto, ¿no? A ver, Esto, lo del embarazo, Adelante. no hemos hablado mucho de ese ¿Cómo tema. prevenir una mujer embarazada para evitar? No hay manera de prevenirlo. Bueno, comentábamos que no hay tantos casos, más o menos lo comenté hace rato, ¿no? No hay tantos casos porque el padecimiento no está relacionado con la vida reproductiva, es decir, bueno, con la edad reproductiva, es decir, son padecimientos que se dan en pacientes más grandes o más jóvenes, o niños. Entonces, por eso es que el embarazo no está tan relacionado. El cuadro clínico generalmente no cambia en la embarazada con respecto del cuadro clínico de la persona no embarazada. Es decir, la tos y la fiebre, etcétera, se presentan casi igual. Sin embargo,
sí se han reportado casos graves, ya lo comentamos hace rato, de pacientes que tienen en un momento dado complicaciones tan graves que las obligan a entrar en terapia intensiva, que tienen falla renal, es decir, insuficiencia renal, que incluso tienen que hemodializarse, son pacientes que pueden tener sepsis importante, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues es una complicación muy temida a nivel general, que es la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Ahí sí hay casos de embarazadas que han terminado así. Y bueno, desde luego, pues la muerte, ¿no? O sea, sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, pero no es algo que les vaya a pasar a todas las embarazadas, ¿no? Por eso algo de que se tiene que comentar, toda embarazada tiene que tomar multivitamínicos, claro, que de alguna manera elevan las defensas de ella y nutren mucho más lo que es la arcada placentaria, y es una manera de evitar que lo que decía el doctor Eguiarte es muy cierto, no está exenta, pero es menos probable que le dé una paciente en edad reproductiva, hablamos de los 20 a los 37, 36 años, que a una persona grande, ¿no? Claro. Entonces, y las pacientes que ya les ha dado en China, tengo entendido que algunas ya murieron, otras han tenido un aborto, y las que han dado a luz, las que han tenido a su bebé, producto sano. El producto sano. Prácticamente sano. Producto sano, completamente. Sí. Hay dos muertes maternas, o sea, las señoras tuvieron a su bebé y a los 3-4 días murieron, y los bebés sanos completamente. Sí, claro, hay que entender una cosa muy importante, que no es lo mismo que le dé esta enfermedad en el primer trimestre del embarazo, en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo. Y como toda enfermedad, si da en el primer trimestre del embarazo, puede ser la ley del todo o nada. O sea, pérdida totalmente. Al principio hay más pérdidas que al final, y al final como que la libran mejor. Y también otra de las cosas que comentó el doctor es, no se ha comprobado que sea ni teratológico, ni causa alteraciones, ni malformaciones fetales. Si a un paciente como otros virus, como la rubiola. Como la rubiola o la varicela, exactamente. A un paciente le llega a dar el primer trimestre o segundo trimestre, lo decía, todo o nada. Se puede perder el producto por una deficiencia de lo que es la capa uterina, pero no causa ninguna alteración teratológica, no causa malformaciones en ningún producto, ¿no? Doctor, me interesa poco de un caso en YouTube de que violentaron a un coreano porque según son los portadores del coronavirus. ¿Es cierto? No, solamente que haya sido el Fer, que lo agarró enojado y entonces se lo surtió el Fer, pero no creo que haya sido el Fer porque él es muy pacífico. No creo que haya sido eso. Dice, saludos. Dice Miguel, es la primera vez que los escucho y me parece que es un buen programa. No te parece, mi querido Miguel, es un buen programa. Es un excelente Perdóname que te diga que es un excelente programa. Fuera de ser, no hay otro como este. Nueva sede. Sí. Mejor. Y después aquí, en estas instalaciones, que si las conocieras, mi querido Miguel, te vas de espaldas. No, esto es un colegio. Y con nuestros productores. Y con nuestros productores, y con los invitados, o sea, el panel que es talentoso. Soy la cereza del pastel. Sí, la cereza del pastel. Yo no soy el invitado, yo soy la cereza del pastel, yo casi soy doctor. Y además vamos a comprometer a la clínica Viveros que nos patrocine las nuevas tazas. Pero ya voy a venir todos los jueves entonces. Ya vengo todos los jueves. Tú vienes todos los jueves, doctor Omar Flores. Ese logo nada más. Eso nada más, sí. Claro. Porque ya vamos a tener que modificar las tazas. Delo por un hecho, doctor Canales. Delo por un hecho ya. Salud para todos. Bueno, a ver, espérame tú, Gabriel, échatela. ¿Dónde nos pueden ver? Sí, exacto. Justo eso. Les decía, pues, por favor, síganos en todas las redes sociales, ya saben, Facebook Live, Salud para Todos, todos en mayúscula, Instagram, YouTube, Twitter y Spotify. Digo, Gabriel se lo sabe todo. Y esas cosas. Todas las tiendas digitales, no nada más en Spotify. Todas las tiendas digitales nos dicen en hay. Nada más déjenme hacer una aclaración. Hubo ahí un comentario ofensivo contra mi compañero el doctor Gabriel Rojas Posero. ¿Quién? Para mí me lo surtieron ahorita mismo. Alguna escucha y déjenme decirle que este es un foro multicultural de puros profesionales en las ramas y creo que es una desatención de esta escucha. Sí. Entonces le pediría que ofrezca una disculpa, doctor. No, que se retracte de lo que dijo, porque creo que así como nosotros hemos
tenido como marca el respeto a los demás. Claro. Merecemos lo mismo. Y si Tan sencillo. no le gusta el programa, pues que escuche otros programas con todo respeto. Pero creo que una de las gentes de más respeto aquí y a los que también debemos estar en esta nueva sede es a mi compañero el doctor Gabriel Rojas Poseros, que es todo un profesional en su especialidad. Si lo conociera no diría eso, doctor. Sí. No lo conoce. Entonces, me atrevo a decirlo porque no me parece justo que hagan ese tipo de comentarios. Perfecto, gracias. Eso es todo, doctor. ¿Algún otro comentario? Toda la solidaridad. No tienen un comentario ya. Quisiera, no sé si se acabó el tiempo. Casi se nos acaba. En forma general, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, ya lo has tú mostrado, Eugenio, lavado de manos. ¿Sí? Ándale, qué bueno que lo dices. Sobre todo, utilizar un cubreboca, pero siempre y cuando sean casos activos de cualquier resfriado, sea complicado, no complicado. Que traigan su cubrebocas. Evitar estar en zonas muy aglomeradas, siempre y cuando tengamos un dato de un cuadro complicado, llámese el coronavirus o llámese resfriado. Pero el coronavirus generalmente no te va a dar oportunidad de que llegues a aglomerarte. Vas a llegar a un hospital. Qué bien que lo digas, Miguel. Entonces son las medidas, mi querido Fer, que es lo que tenemos que decir. Lavado de manos, que se laven bien las manitas. El pueblo mexicano no sabe lavarse las manos. Exactamente. Hay una pregunta rapidísimo. Dicen, doctores, entonces al ser un país, México, muy cálido, ya no tenemos el riesgo de... Ya lo dijimos. Bueno, lo que pasa al ser un país que está en el Ecuador, tenemos más ventajas de que se detone simplemente por la condición atmosférica. Pero sí nos ayuda el calor. Nos está ayudando mucho. Sí. Porque recordar, hablamos de esa historia que fueron 6 meses de sequía y de calor, julio a diciembre. Después se detonó mucho viento, mucho frío y mucha humedad y se dispararon en base a la historia y la experiencia de epidemias antiguas ya reportadas en años previos, ¿sí? Que fue la coincidencia. Pero sí, hoy por hoy sabemos que el cambio climático es condicionante potencial, tanto me atrevo a decir en este momento, en público y ante ustedes, es un factor tanto condicionante para una resistencia bacteriana y un comportamiento de un proceso infeccioso, complicado y no complicado. Sí nos ayuda, entonces, si estamos hablando de cuestiones virales, las cuestiones virales se dan más en temperaturas frías, medios húmedos fríos. Ya lo vemos en época invernal, ¿sí? Pero va a haber riesgos. Un dato muy importante, cuando preguntan qué otras medidas, yo les recomendaría que eviten cambios bruscos de temperatura. Sea la época del año que sea, porque estamos acostumbrados generalmente a hacer cosas indebidas. Usamos agua muy caliente para casi pelar pollos y salirte muy temprano. Eso te está exponiendo una condición que te va a deprimir el sistema inmunológico. Así de sencillo. ¿Agua fría? ¿Agüita fría? No, te puedes bañar con agua templada o si gustas agua calientita, pero al final te haces una ducha de agua, vas cambiándole agua más fresca. Ahora y otra, no acudir a lugares muy concurridos, ¿no? Sobre todo cuando estás enfermo, a lugares de masas, acaba de pasar cuando estás enfermo, porque otros dicen, no, ya no voy a ir al cine, ¿qué no voy? Perdóneme, yo voy a seguir yendo al teatro y al cine, pero si usted va a un lugar de comida rápida, los centros comerciales están pero saturados, ahí es un nivel de contagio muy alto, entonces no acudir a lugares con mucha concurrencia, por no decir o de masas, cuando tienen un programa de resfriado, cuando tienen un resfriado. Nos están escuchando en Brasil, Canadá, en Chicago. Híjole. Cada día llegamos más lejos, doctor. Y ya estamos a 2 minutos de terminar. Nos dicen dónde te encuentran, doctor. Flores. En Clínica Viveros, es Viveros de Humán 28, Colonia Viveros del Valle. Mi teléfono es 5362-8636. Muchas gracias. Mi querido doctor Eugenio Salgado. Aquí estamos en el Hospital Español. La torre más nueva. Perdón, menos nueva. El teléfono de consultorio es 5203-1650.
el doctor Roberto Guiarte, que le vamos a reponer su diploma también. Sí, también. Estamos en el doctor Antonino Fernández de aquí del Hospital Español, en el consultorio 807, y el teléfono es el 52 82 38 93. Pues ya nos vamos, amigos de Salud para Todos. La verdad que ha sido un programa excelente. Yo nada más les pido que de veras no se apaniquen, que ya me dejen comprar un gel para las manos que no he encontrado en ningún lado. Ya ojalá ya haya un gel, porque no puede ser que no encontremos un gel. O sea, de veras, en serio, no hay que crear pánico, por favor. Y un aplauso para la nueva sede, ¿no? Exactamente. Un aplauso para la nueva sede. Qué sede tan hermosa esta de los hospitales. Gracias al doctor Glenn, al doctor Rojas y al doctor Y nos vemos en Acapulco, ¿eh? Seguro, ¿eh? No, de ahí no vamos a faltar, doctor, ¿cómo crees? Muchas gracias a Sai y a Jesús. Que sin ellos no seríamos nada. Exacto. Simplemente. Y saludos a mi hermano Serafín. Y a Emiliano, que también está ahí escuchando. Emiliano ya fue su primer programa. Canales que se recupere y que le sigue echando toda la voluntad. Toda la voluntad del mundo, mi querido doctor. Va a salir adelante. ¿Qué te apures? Ándale, está llegando. Va a salir. Salga adelante. Vas a ver que sí. Bueno, pues ya nos vamos. Marisela, gracias, amor. Un excelente día por venir. Y un mejor fin de semana. Nos escuchamos el próximo jueves aquí. Después vamos a invitar a las personas, doctor. Hay que decirlo. Vamos a tener aquí público cautivo en las instalaciones. Eso será adelante. Los vamos a tener para que participen aquí directamente. Ya veremos cómo los invitamos. Porque van a querer venir muchos, tampoco se puede. Con una rifa. Una rifa, a ver cómo le hacemos. Una tanda. Una rifa tipo el avión. Sí, no. Una rifa que no es rifa, ¿no? Como el avión. Todavía estamos al aire, doctor. Ya no digas groserías. No digas groserías. Ya nos damos, amigos de Salud para Todos. Un aplauso para todos. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan. Y nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 9:30 de la mañana. Aquí en el Hospital Español, Ejército Nacional 603. Ya hasta me sé la dirección, doctor. Hasta la dirección me sé ya. Así es que nos vemos y hasta la próxima.